Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast. Buenas noches a todos, bienvenidos al primer capítulo de Únete por la Historia. Mi nombre es David Pérez y al día de hoy estamos con Nicolás López, abogado de la Universidad del Rosario, con magíster en la Universidad Autónoma de Madrid. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, David, muchas gracias por esta invitación. En esta oportunidad queremos entonces, por ser el primer capítulo, presentarles la historia y las referencias que tiene con la historia colombiana, la Guerra Civil Española. Un episodio supremamente cruento de principios del siglo XX, la cual tiene muchísimas semejanzas con la situación actual que estamos viviendo. Para dar una pequeña introducción, ¿qué fue la Guerra Civil Española? Fue un conflicto muy cruento, como dice la historia en general, un episodio supremamente fratricida en la cual entre españoles, comunistas, anarquistas y filofascistas, también católicos, carlistas y tradicionalistas, se disputaron el poder en España, cada uno defendiendo entonces sus ideales. Al inicio, esto inicia sobre los primeros... Sí, la tercera década del siglo XX, en la cual una dictadura muy desgastada de Primo de Rivera finaliza su mandato y posteriormente entonces, ¿qué pasa, Nico? Cuéntenos. Pues David, el 14 de abril de 1931 finaliza precisamente esa dictadura que usted menciona de Primo de Rivera. El 14 de abril de 1931 es declarada la Segunda República en España. Lo que sucedió es que las fuerzas de izquierda empezaron a tener muchísimo poder y no más un mes después, hacia alrededor del 16-17 de mayo de 1931, empezaron la quema de conventos a nivel de toda la geografía de España. Empezó una persecución religiosa bastante complicada y que empezó a desatar una violencia impresionante. Uno de los casos más emblemáticos de esto fue, por ejemplo, la quema de la casa de los jesuitas en Madrid, que contaba con más de 80.000 volúmenes, entre ellos muchos incunables muy preciados para la historia cultural de España y del mundo. Y es curioso porque siempre se atribuyó mucho la violencia contra la cultura, la quema de libros a la derecha, mientras que aquí vemos, por ejemplo, cómo la izquierda quemó más de 80.000 libros, la que era considerada la segunda biblioteca más grande de España para el momento, y cómo empezaron a quemar muchísimas iglesias. No más en ese año quemaron más de 100, en 3 días, en mayo de 1931, quemaron más de 100 iglesias. Es impresionante. ¿Qué sucedió después? En la primera etapa de esta Segunda República, la izquierda gobernó hasta el año 1933, que otra vez elecciones en las que ganó la derecha en una asociación llamada SEDA. Ellos empezaron a gobernar, pero un año después, en 1934, empezó la llamada Rebelión de Octubre o Rebelión de Asturias, porque es donde cobró más fuerza a nivel de España. ¿Y qué sucedió ahí? Que las fuerzas de izquierda, las fuerzas sindicalistas de izquierda, anarquistas y comunistas, quisieron tomar el poder por las armas. Eso está demostrando que entonces en la república, ellos no querían solo la república, ellos no solo querían deshacerse de la monarquía, de la figura de un rey, sino querían tomarse el poder por las armas, y en ese caso los comunistas. Entiendo, Nico. Me parece muy importante entonces hacer una contextualización. Estamos en 1931, una facción que no es propiamente la mayoría en la sociedad española, se levanta por las armas contra el gobierno del rey Alfonso XIII
y quiere imponer entonces una república, pero una república de corte comunista y anarquista, ¿no? Total. Se evidencia entonces que generalmente en las revoluciones es el factor citadino o son aquellas personas en las ciudades las que inician pues las revueltas, las rebeliones, como pasó acá en Colombia en el 2021, que no es el pueblo como tal trabajador que lo hacen llamar, se hacen llamar ellos entonces trabajadores porque manejan algunos sindicatos, para este caso tengo entendido que era la CNT, la FAI, claro, entre esos. Y el partido como el PSOE, por ejemplo, que era quien dirigía los intereses de ese tipo de insurrecciones. Entonces los comunistas intentan tomarse el poder por la fuerza. Sí, en 1934 exactamente, y la República, salvaguardando ese nuevo modelo que supuestamente quería toda la sociedad española, lo que hace después aniquilar de alguna forma, volver al orden este tipo de insurrecciones que solo llevan a la violencia. Entre ellos, curiosamente, se encontraban muchos de los que después iban a ser llamados militares fascistas y lo que estaban haciendo era defender precisamente la república, no un estilo de gobierno dictatorial que eran lo que querían los golpistas en 1934. Vemos entonces la radicalidad exacerbada de estas personas, de estos grupos de comunistas y anarquistas, que tengo entendido que expulsan al rey Alfonso XIII, nombran la Segunda República entonces en 1931 e incluso expulsan al arzobispo de Toledo, que era en aquel momento el primado de España, únicamente porque en una carta menciona el agradecimiento al rey, ¿no? Sí, sí, exactamente. Solo por esos detalles es que ellos empezaron a mostrar ese tipo de actitudes dictatoriales y totalitarias, ¿no? Que se supone que era lo que iban en contra. Otra cosa, en 1934, que fue cuando fue este intento de golpe comunista y anarquista contra la SEDA, que eran los que habían ganado democráticamente su puesto en la República, lo que generaron fue un tipo ya de desconfianza de esta violencia comunista que se estaba esparciendo en todo el mundo. ¿Qué sucedió entonces? Ellos, al verse débiles, lo que hicieron fue unirse en una cuestión llamada el Frente Popular, muchos sectores de izquierda. A mí me gusta mucho una frase del escritor español Salvador de Madariaga, que habla de que la Frente Popular era, por ejemplo, una cabeza sindicalista, una cabeza comunista, dos cabezas comunistas, tres cabezas socialistas y una cabeza anarquista. Es un mezcla de todo, una hidra peligrosísima y revolucionaria. Claro, más adelante entonces hablaremos de estas guerras fratricidas que se presentan incluso dentro de la misma izquierda, ¿no? De cómo anarquistas, comunistas, incluso comunistas no soviéticos, llegan a matarse unos con otros mientras están sosteniendo la guerra civil. Total. Me parece importante hacer este paralelo, ¿por qué? Porque Gustavo Petro hace mucho énfasis en esta gran unión de las izquierdas, ¿no? En la cual llama incluso, como se llamó en Francia en las elecciones pasadas, llaman a un frente popular, donde todos los partidos de izquierda se unen, y este es el primer paralelo entonces que yo encuentro entre la Guerra Civil Española y la situación del 30 con lo que está sucediendo. La persecución religiosa también la estamos viviendo actualmente en Colombia y se ha vivido durante toda la época republicana, desde las leyes de desamortización a mediados del siglo XIX hasta no hace mucho, como el ELN mató a Monseñor Jaramillo, arzobispo de Arauca, o como las FARC incluso mataron a Monseñor Duarte Cancino en Cali. Entonces la persecución religiosa también se está viviendo en este momento, lo podemos ver como el templo diocesano de Guapí fue atacado, fue destruido totalmente y fueron muertos, entonces entre ellos algunos religiosos, algunos laicos, etcétera, y es algo que me parece importante recalcar porque no se ha vivido, no se ha evidenciado todavía en Colombia. Muy cierto, David, lo que menciona. Es más, el Frente Popular y ese paralelismo que usted hace es muy acertado precisamente porque incluso corresponde a un momento actual en que la izquierda se siente debilitada, ¿no? Que es lo que sucedía en ese momento de la República, para 1936. Entonces decimos, no pudimos tomar el poder por las armas, estamos débiles. La gente se da cuenta que nosotros somos golpistas, se da cuenta que nosotros no queremos la democracia, queremos es el poder absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? Unámonos cuestiones tan diferentes como el anarquismo, comunismo prosoviético, comunismo no soviético, algunos tipos de sindicalismo diferentes, y nos unimos todos solo con ese favor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en 1936? Se une el Frente Popular, ganan supuestamente las elecciones, y en estas elecciones, desde que ganan en enero de 1936 hasta julio de 1936, solamente en ese periodo de tiempo, se quemaron más de 106 iglesias y conventos y mataron más de 74 religiosos. Una gran pérdida entonces para el patrimonio, y muy interesante lo que nos dices de los libros, porque bueno, es el comunismo el que siempre se arroja este aire académico, este aire intelectual, pero vemos por ejemplo que en Madrid, para este momento, años más, años menos, se llegaron a quemar 211 iglesias, 45 totalmente destruidas y 57 con graves daños, teniendo en cuenta el patrimonio valiosísimo que tenían estas obras. Muchísimos incluso con incunables que se perdieron para siempre, con obras inmortales como las de Lope de Vega. Una desgracia entonces. Pero para el 34, antes de que en el 36 uniera este Frente Popular, que todavía está sonando ahora, incluso hubo un intento de toma por las armas del poder, ¿no? Sí, Como una especie de golpe de Estado. Sí, la rebelión de octubre, sí. Que propició el camino para que en 1936 entonces ganara el Frente Popular Comunista y Anarquista. Muy interesante entonces, de nuevo, el segundo paralelo sería 2021, estallido social, mal llamado, abre las puertas para que en nuestro caso gane Gustavo Petro, y después ya se quitan la careta. Ya en el 36, pues bueno, para las elecciones del 36 amenazaban, como nos están amenazando actualmente. ¿Cómo nos amenazaban? ¿Cómo amenazaban? Claro, hay por ejemplo, una frase que decía Largo Caballero, uno de los jefes del PSOE, de los más radicales, que es muy diciente. Él decía, para 1933, él decía, hay que luchar como sea, dice, para que en los edificios y en las torres oficiales ondee la bandera no republicana, no la republicana burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista. Estas palabras las decía Largo Caballero. Es más, el que quiera buscarlo lo puede buscar. Las dijo en las Cortes el 9 de noviembre de 1933. Eran amenazas directas que amenazaban la democracia, y nos cuentan siempre que los republicanos de izquierda siempre querían la democracia. Era una lucha de la democracia y la paz contra el fascismo. No sé. Sí, es evidente que la propaganda ha sido manejada a través de estos años, y esta es entonces el objetivo de hacer este podcast, de hacer este tipo de programas, y es revelar tanto mito, quitar las vendas que lastimosamente nos han puesto en universidades, en colegios, y nos han pintado entonces esta historia de la izquierda radical con un velo de democracia, lavando entonces sus caras bajo el progreso, bajo la lucha obrera. Pero entonces nada es de esto. Tengo entendido que en el lado de la derecha habían obreros, ¿no? Claro, Sindicatos. muchísimo. Incluso, por ejemplo, uno de los grupos o partidos filofascistas más importantes y más fuertes en España eran las juntas de ofensiva nacional sindicalistas, obreras y tanto anticomunistas como anticapitalistas, como también lo fue la Falange Española, que luego se convirtió con las juntas de ofensiva nacional sindicalista y se convirtieron en las FE de las JONS, dirigidas por José Antonio Primo de Rivera y Ramiro Ledesma Ramos. Claro, muchas personas entonces no entienden el contexto de aquel momento, y al oír estos temas de fascistas, filofascistas, no dudarán primero, obviamente usted sabe, en catalogarnos a nosotros por tocar estos temas que se vuelven tabú, pero también es importante tener en cuenta que no solo habían filofascistas dentro de es que simplemente había que unir las fuerzas de derechas en aquel momento, porque esto era una guerra de exterminio. Ya pudimos ver entonces cómo más adelante llegaron a matar 4.184 sacerdotes en toda España, entre esos 12 colombianos. Más adelante entonces tocaremos estos temas, y fueron requetés carlistas y otras fuerzas de derecha, incluidos monarquistas, moderados, incluso republicanos, como Ortega y Gasset, que se declaraba fuertemente republicano y que después tuvo que huir porque no tuvo alternativa, ya que la persecución y la revolución es como Saturno, devora a sus propios hijos.
Exactamente, tiene muchísima razón. Y por eso es muy importante entonces ahora hablar de cómo empieza la guerra civil, ¿no? De esos mitos también que queremos desmontar de esta supuesta república como un Estado de Derecho, en la que no eran las cuestiones así. Es más, quizás el detonante más importante de la guerra civil fue el asesinato en la noche del 13 de julio de 1936 del político republicano de derecha, que se escuche muy bien, no republicano, no fascista ni filofascista, republicano de derecha, José Calvo Sotelo. Y fue nada más ni nada menos que asesinado por miembros de la Guardia Civil y por milicias de izquierda que llegaron a su casa y simplemente le dijeron, nosotros la vamos a llevar al Centro de Seguridad Nacional. Confía en nosotros, así con muchísima perfidia. Le dijeron, confía en nosotros, no pasa nada. Y él dice, pero si yo tengo inmunidad parlamentaria, ustedes no me pueden estar arrestando sin ninguna razón. No, que venga con nosotros, le decían. Bajó de su casa, lo metieron en la parte delantera de un coche y también pérfidamente y cobardemente le dispararon en la nuca por la espalda sin que se diera cuenta. Esto claramente fue el detonante de lo que sería una de las conflagraciones más grandes y más importantes del siglo XX. Claro, entonces, la Guerra Civil Española es el laboratorio donde la Italia fascista de Mussolini y la recién entonces instituida, se puede decir, que Hitler subió sobre principios de los 30, el antesala entonces para la Segunda Guerra Mundial. El tema de Calvo Sotelo es muy importante porque ya se hablaba de amenazas directas contra todo aquel que no pensara como ellos. En aquel momento, entonces, Dolores Ibaruri, Sí, sí, sí. la pasionaria, días antes le declaró enfrente en las cortes a Calvo Sotelo que lo iban a asesinar y que él no volvería a dar un discurso recalcando de nuevo, no es un discurso fascista, no es un discurso filonazi, no es un discurso monarquista católico teniendo en cuenta la situación de la España de aquel momento. Claro, exactamente. Y era una persona que mal que bien estaba utilizando el republicanismo para ejercer ese derecho democrático y sus ideas monárquicas, pero en el estado de la república. Entonces, es una de las cuestiones más interesantes. Otra cosa importante para el principio de la guerra, que es muy importante para desmontar mitos, tanto que se trata, por ejemplo, el bombardeo de Guernica, ¿no? Por ejemplo. Claro, el de Pero, Picasso. sí, claro, por la pintura inmortalizada por Picasso, del Guernica, de los aviones alemanes, pero se les olvida que el primer bombardeo contra civiles fue de la República. Apenas empezaba la guerra civil en 1936, que fue el bombardeo a la ciudad de Cáceres, y que casi todos los muertos fueron civiles indefensos. Eso es algo que hay que recalcar y que la historia no sea, bueno, la historia contada por ya sabemos quiénes no se ha importado por recalcar más bien. Ellos fueron los primeros, los republicanos, izquierdistas y comunistas fueron los primeros en bombardear población civil indefensa. Sí, evidentemente habían unas intenciones publicitarias enormes. Se le paga una gran cantidad a Picasso, que vivía en París en aquel momento, para que expusiera esta obra sobre un bombardeo que no fue como dijeron, pero que si bien tuvo, por desgracia, muchos muertos por el tema de las bombas incendiarias, pero no es aquel genocidio pues, que se está planteando. Vemos entonces que la izquierda siempre hace esto, ¿no? Exalta los episodios, pero también matiza o más bien esconde los crímenes de guerra que se cometieron en este momento, ¿no? Completamente. Además, por ejemplo, otro de los grandes mitos en la guerra civil es como, precisamente hablando del Guernica, es que Franco y el bando nacional recibieron ayuda de los nazis y de la Italia de Mussolini. Pues sí, pero el bando republicano recibió muchísima, incluso más ayuda de la Unión Soviética. Ellos tenían tanques T-26 nuevos por montones, por decenas. Incluso para el inicio de la guerra civil ellos eran quienes contaban con la mayoría de estos artefactos. Tanto que obligaban, por ejemplo, había escuadrones de las guardias moras, que llamaban en parte del ejército, Sí. que les pagaban, por ejemplo, los alemanes para que capturaran estos tipos de tanques como el T-26 de ruso soviético, para que los alemanes pudieran analizar ese tipo de tecnología. El bando republicano siempre tuvo mayor incluso tecnología
y ayuda soviética, que la ayuda que brindaron el régimen fascista y nacionalsocialista alemán a Franco. Claro, importante este episodio del oro de Moscú, ¿no? Algo se ha hablado entonces que cuando el bando republicano se vio de cierto modo acorralado porque nunca tuvo la iniciativa en la guerra, a pesar de que varios políticos, incluso republicanos, hablaban de que el golpe dado por Franco, por los nacionales, iba a estar fallido desde el principio. Alguna frase dice: Así vuestro valor ascienda a lo legendario, no podéis ganar porque nosotros tenemos la industria, tenemos los puertos, tenemos todo". Pero bueno, conocemos el resultado más adelante para algunos audioescuchas. Entonces, para aquellos que están viendo este podcast, conoceremos entonces qué terminó de pasar. Sí, claro. Por ejemplo, Negrín, que en ese momento, para el final de la guerra, que era el presidente de la República Española, él lo que hizo fue enviar todas sus reservas de oro a Moscú. Precisamente se vendió completamente, le quitó todas las reservas y la riqueza que tenía España y se la regaló a quien era, la verdad, el interesado en esta guerra, ¿no? Que al final lo que siempre se dijo, que era Moscú, eran los comunistas que querían tener a España como un estado títere. Y era lo que los nacionales al final siempre quisieron evitar. Entonces, esta es una de las cuestiones bien importantes que hay que recalcar de la historia, cómo es falsificada, cómo se ocultan muchas cuestiones, de cómo incluso, por ejemplo, estos políticos republicanos que vertieron tanta sangre fueron los primeros en huir, ninguno se quedó ahí. Negrín, Largo Caballero, todos ellos huyeron a Francia, demás lugares, con dinero regalado, con dinero de los españoles, y dejaron atrás a todas las personas que convencieron de verter su sangre solo para convertirse después en un satélite de la Unión Soviética. Claro, es que ese era el objetivo principal entonces de la Segunda República, convertirse en una nación satélite, algo similar entonces a lo que pasaba en aquel momento en Rusia después de la Revolución de Octubre, y era un estado totalitario comunista. Exactamente. El- yo quisiera que nos adentráramos entonces en el día a día de la guerra, de cómo inició esto. Ya sabemos, conocemos los dos bandos. Es un bando totalmente de una izquierda radicalizada, anticlerical, de unos cortes supremamente genocidas. Entendemos ahora las prácticas de Stalin, cómo iban inmiscuyendo, ¿no? Iban entrando en los oídos de Negrín, de Manuel Azaña, de Francisco Largo Caballero, que eran los dirigentes entonces de la República Comunista, porque ciertamente en la Puerta del Sol, lo podrán ver las personas que están viendo, veíamos las fotos de Stalin en la Puerta del Sol en Madrid, las fotos de Lenin. Prohibieron totalmente cualquier tipo de expresión religiosa, porque ya sabemos entonces que así la izquierda no lo quiera matizar, siempre ha tenido un velo supremamente, o más bien ha tenido un alma anticlerical muy fuerte, ¿verdad? No, totalmente, además porque el comunismo intrínsecamente es ateo, entonces no puede converger con la religión. Así lo intenten. Así lo intenten, así haya personas y teorías que no concuerden a fin de cuentas. Entonces, hablando ya del principio de la guerra, por ejemplo, hay algo que retrata mucho lo que usted acaba de mencionar, que es precisamente que esta república era ya comunista, estaba en manos de comisarios, y no solo comisarios comunistas, sino comisarios incluso soviéticos, rusos, que estaban en el territorio español, que ya habían llegado a ejecutar su plan. ¿Y qué sucedió? Por ejemplo, un caso muy diciente es, por ejemplo, la masacre de la cárcel de La Modelo en Madrid, donde habían metido a un montón de personas, todas las personas que pensaban diferente, todas las personas que veían como un riesgo político, todas las personas que eran medio conservadores, republicanos, conservadores, filofascistas, carlistas, todas las personas que no fueran comunistas, anarquistas o socialismo revolucionario, o que compartieran ese tipo de ideas, los encerraron en ese lugar, como por ejemplo Serrano Suñer, que dos dirán después: él dirigió la Falange, pero Serrano Suñer nunca fue parte de la Falange, él era albacea testamentario de José Antonio Primo de Rivera. Nada más ahí fue cuando después él se encarga de tomar las riendas de este partido, pero él era una persona de derecha como cualquier otro, un abogado del Estado. Todas estas personas terminaron entonces en la cárcel La Modelo. Y un día, eso fue en agosto de 1936,
llegaron comisarios anarquistas y sus milicias a la cárcel La Modelo y empezaron a matar a gente a mansalva, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de juicio previo, sin ningún tipo de principio de legalidad, solo por ser personas que pensarán diferentes. Entre ellos, por ejemplo, uno de los hermanos de José Antonio Primo de Rivera y muchísimos conservadores y católicos que murieron ahí impunemente. Esto demostró incluso un político español de los más importantes del bando republicano, Indalecio Prieto, dijo, al enterarse de esta tristísima noticia, de esta masacre, dijo, hoy hemos perdido la guerra. Unas palabras bastante fuertes porque efectivamente son premonitorias. Él supo lo que se avenía con este tipo de actitudes. Claro, sabían que un país profundamente católico, como lo era la España de los 30, no iba a tolerar este tipo de genocidios y que además de eso entonces se veía, decirlo a carta abierta, quién era el bando entonces que quería la unidad de España, que quería la defensa entonces de los principios de los españoles, la ética, la moral y la virtud que ha catalogado entonces a este pueblo. Importante tener en cuenta, y aprovecho para recomendarle este libro a aquellas personas que están viendo este podcast, Un diplomático en el Madrid Rojo. Es un libro entonces que también nos cuenta la crudeza que vivían los católicos en aquel momento durante la persecución de la Guerra Civil Española, donde mataban a los católicos por ir a misa o simplemente por, se llega a decir, por decir adiós, por darse la bendición en público, por pertenecer no solo a estos grupos, ojo, la Falange, los carlistas, sino era el pueblo llano católico, como podemos ver acá, por ejemplo, que nos prohibieran, por ejemplo, ir a la misa en el 20 de julio o asistir a una reunión parroquial en nuestra parroquia del barrio, que la Acción Católica fue totalmente exterminada, ya no desde el 36 que inicia la guerra, sino mucho antes. Eso es muy cierto. Y ni siquiera solo se limitaron este tipo de acciones que usted menciona, de limitar, ir a una misa, que podrían ser más cuestiones de, hey, absténgase, aunque ejercieran la violencia. A un caso que se llama la exhibición más cruel de la historia, que me gustaría mencionarla, donde un miliciano izquierdista de la República llamado José Olmeda se introdujo junto con unos milicianos a la iglesia del Carmen en Madrid, y lo que realizó fue que sacaron los cuerpos de las monjas y de los curas, profanaron sus tumbas y utilizaron sus esqueletos para ponerlos en posiciones sexuales y aberrantes. Y no solo hicieron eso, sino que montaron una exhibición de este tipo de atrocidades y llegaron a cobrar la entrada. Ese era el nivel de las personas que estaban en esta república. Grotesco. Hay una cuestión importante que quisiera que abordáramos y fue los primeros, digamos, centros de detención, aquello que después se llamaron las checas. ¿Qué eran las checas? Las checas eran los lugares de detención donde ponían a todas las personas que pensaban diferente a los comunistas, a los anarquistas, a todas estas personas que consideran una amenaza a su régimen, al régimen que querían implantar. A mí me gustaría que usted nos comentara de una de esas masacres que cometieron en estos lugares, que usted nos podría comentar de Tacuello, esto, que usted sabe más de ese tema. Claro, estos son paralelos entonces que se hacen. Acá el hermano de Carlos de Pizarro, León Gómez, padre de la actual senadora y de la representante a la Cámara, María del Mar y María José, no tuvo reparo en cometer la mayor masacre en la historia de Colombia. Fueron cerca de 160 personas en el transcurso de unos meses que se mataron entonces, que fueron vilmente asesinados, torturados, cerca entonces al municipio de Tacuello. El tío de María José Pizarro, un genocida, ciertamente un tipo sin ningún tipo de principios, una persona que realmente no tenía pudor por asesinar incluso a los suyos. De nuevo un paralelo como sucedería entonces en la Guerra Civil Española, donde entre ellos mismos, ¿no?, se están matando unos con otros y evidentemente por eso pierden la guerra. En torno a las checas se hablaban de torturas terribles, ¿no?, de tipo psicológico,
para amedrentar o como llamaban ellos entre comillas, ablandar. Habían varios, incluso académicos que se fueron cambiando de bando después de ver estas masacres, ¿no? Entre ellos Orwell, precisamente ya después cuando ve este tipo de cosas, Hemingway también está, de hecho su libro Por quién doblan las campanas habla sobre la persecución religiosa, entonces en la España republicana, que lo de república es un velo, ¿no? O sea, es una careta que usan entonces los comunistas radicales porque no se admite un comunismo a medias, ¿no? Ellos, como decía el Che Guevara, los que no están con nosotros están contra nosotros. Exactamente, eso sucedió. Por ejemplo, cuando menciona que muchas de esas personas empezaron a matar entre ellos los varios bandos, el levantamiento en Barcelona de los anarquistas, que fue suprimido violentísimamente por parte de los comunistas. Muchas personas dicen, y las investigaciones, como lo menciona, por ejemplo, el académico Slava Galán, de que, por ejemplo, el famosísimo anarquista Durruti, que todos hablan de él y lo idolatran en el sector de la izquierda, dicen que lo mataron los mismos comunistas porque las balas que penetraron su cuerpo estaban solo en poder del bando republicano. Entonces es una cuestión bastante interesante. Incluso para finalizar la guerra que sucedió también, quienes empezaron a matar entre ellos con el golpe de Casado en Madrid, por ejemplo, que él decía, yo me estoy dando cuenta, Negrín entregó nuestro oro a los soviéticos, estamos dando cuenta que aquí hay los comunistas están pensando que la única forma de la guerra, de seguir la guerra y de ganarla es alargarla para si se genera una conflagración mundial. Ellos querían empatar con una posible guerra mundial para que vinieran y ya pues prácticamente Stalin se instalara en España. Entonces ahí es como cuando llegan incluso varios republicanos, incluso comunistas, o que habían compartido un poco estos ideales, por lo menos, porque si no, no habrían estado en ese bando. Como Casado dice, pues mejor nos matamos entre nosotros y los derrotamos y nos rendimos de una vez a Franco, sino ahí sí que perdemos la patria. Claro, importante entonces tener en cuenta cómo hubo esta transición, ¿no? Primero no entró un gobierno total, ganaron las izquierdas, como para hacer una síntesis, ganaron las izquierdas con lo que llaman un chaputero, Sí. es, o sea, unas elecciones. Es importante que ellos siguen el mismo guión, ¿no? O sea, a través de la historia han venido siguiendo los pasos, se ha venido haciendo, entonces como un paso a paso, como un checklist de qué se debe hacer. Entonces, primero ponen a Alcalá Zamora, un presidente, se puede decir que era católico y que cuando ve que intentan, digamos, moderado, pero que es rápidamente depuesto, ¿no? Me parece que va Negrín o Azaña. Eh, mm, es que después, si cuando entra la derecha, con el SEA, entraría Gil Robles, y después sí sería Manuel Azaña, claro. Y después Manuel Azaña ya para el Frente Popular. Claro, Y pero después ya Negrini al final en la guerra. ¿qué eran estas milicias? O sea, hablamos de nuevo, se sigue un guión Se sigue un guión. permanente, por ejemplo, en Venezuela, lo que llamaban aquellos estos grupos, ¿no? De personas que son armadas, estas milicias, esto nació en la España republicana, ¿no? Esta idea de armar grupos radicales por parte del Estado, entregarles las armas. Hay una frase muy importante que dice que en cuanto estalla el golpe de Estado que da Franco y los demás generales, los republicanos decían, yo solo entregaba armamento a aquellos que me mostraban un carnet de izquierdas. No sabría si eran asesinos, violadores, simplemente les importaba que era de izquierda. Sí, exactamente, eso hacen. Y hay una cuestión muy importante y es que ellos, por decirlo de alguna forma, ellos concuerdan con la violencia ejercida por parte de estas milicias de izquierda, que el paralelismo es lo que vemos acá, por ejemplo, cuando sucedió el supuesto estallido social, cómo es que partidos de izquierda incluso les daban dinero, ¿no? Los alimentaban con dinero, con bienes para que siguieran
estas acciones violentas. Entonces la izquierda se caracteriza por eso, primero, por alimentar la violencia de la izquierda, de las milicias de izquierda, de quienes les son leales, pero al mismo tiempo de contrarrestar la violencia ejercida por la derecha para defenderse. Y si en algún momento, incluso para utilizar las fuerzas estatales para defender a las personas víctimas de este tipo de atropellos por parte de milicias de izquierda, pues no utilizan las fuerzas de Estado para ayudarlos. O sea, una frase que usted mencionaba ahorita, muy interesante, si me la pudiera repetir, que hablaba de como muchísimos conventos no valen la vida de un republicano, era algo así. Claro, claro, lo decía Manuel Azaña. La vida de un republicano no vale todos los conventos de Madrid, parafraseando palabras. Exactamente, y eso lo dijo precisamente cuando le pidieron que utilizara las fuerzas del Estado para salvaguardar la vida de las personas que estaban siendo violentadas, y él utilizó esa frase que usted acaba de mencionar solo para no enviar a la policía para detenerlo, no era para otra cosa, no era ni siquiera para matar a los milicianos de izquierda, era para detener la violencia, y utilizan esas excusas. Yo quisiera entonces, para que cerremos el tema de la persecución religiosa y continuemos ya con la guerra en sí y poder finalizar con las consecuencias, vamos a ver en pantalla entonces algunas imágenes que han estado de todas maneras pasando a través de la presentación, a través del podcast, en la cual podemos ver milicianos republicanos con los ornamentos católicos. Podemos ver entonces también desde antes, aquellos son soldados católicos entonces que no eran filofascistas, porque hay que hacer la diferencia, ¿no? Habían tropas de todo, porque las derechas ante una voz de exterminio, sabemos que la falange, por ejemplo, era pequeña, ¿no? No tuvo incluso representación en 1936, entonces la mayoría del ejército eran regulares católicos o personas que estaban cansadas de este genocidio, de esta masacre, que no les dejaran su libertad religiosa, como está pasando actualmente, que nos prohíben hacer procesiones, que prohíben, por ejemplo, hacer el Vía Crucis en el centro, o tal vez también prohíben el simple toquido de las campanas, ¿no? Eso, aquel sonido tan incómodo para las izquierdas, ¿no? Para los anticatólicos. Esto pasaba allá. Sí, allá pasaba eso, y entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros cuidado, y me gustaría que las personas que nos escuchan lo tomen muy en serio, porque como vimos, las cosas empiezan poco a poco, ¿no? Aunque en España también reaccionaron incluso muchísimo más violentamente, pero también empiezan con negar derechos, negar que las personas profesen la fe católica, que las personas no puedan asistir a misa, no poder realizar sus procesiones, como usted menciona, y de esta forma ahí es como empiezan, y cada vez empiezan a tomar medidas más dictatoriales, muchísimo más dictatoriales, que amenazan con la libertad y la democracia de nuestro país. Claro, entonces podemos ver de nuevo en pantalla, ya lo habíamos visto, la quema de conventos no solo fue en Madrid, fue en toda España. Se sacaban, por ejemplo, cuerpos de santos, ¿no? Incorruptos, como el cuerpo de San Julián, pero ojo, es muy importante hacer este paralelo, porque no solo se quemaban edificios religiosos, es decir, iglesias, conventos, no, la persecución también era contra la educación religiosa. Si vemos la anterior fotografía, la anterior, por favor, este es un colegio en Madrid que fue totalmente quemado, ¿no? Porque ellos quieren romper esta relación que tiene el clero con el pobre, con el obrero, para implementar entonces lo que en la Revolución Francesa se implementó, una educación totalmente laica, secularizada, en la cual no se está permitido hablar de Dios, ni se permite tampoco un crucifijo en un aula. Quiero dar unas últimas datos para finalizar entonces este tema de la persecución religiosa. Se llegaron a matar 1 de cada 7 sacerdotes, entre esos 12 colombianos que estaban de seminaristas en España. Se aniquilaron arquidiócesis como por ejemplo la de Barbastro, donde se llegaron a matar el 88% de la población, y vemos en pantalla a Monseñor Florentino Asensio, el cual sufrió una tortura grotesca. Ya vimos entonces de lo que eran capaces estos radicales, ¿no?
como lo hemos visto a nivel mundial con Stalin, con Pol Pot, con Mao, con el mismo Che Guevara, etcétera. Bueno, el obispo fue castrado, fue cosido con alambre para que no se desangrara, pero siguiera vivo. Y a la final no tuvieron más reparo que tirarlo en una zanja vivo, el cual pasó toda la noche y oyen o dicen aquellos que estaban en el pueblo, oían los lamentos del señor obispo, hasta que ya en la mañana los mismos milicianos finalizaron disparándole donde se encuentran huellas de balas en las manos, porque él seguía bendiciendo, ¿no? Otro ejemplo es el del doctor Sansó en el municipio, en el pueblo de Mataró, donde dice que su último deseo antes de ser fusilado, bueno, es esta afirmación de la fe, ¿no? Esto que se cree sobre todo de la ida, del martirio, de amar a sus asesinos. Entonces les pide que por favor su último deseo sea abrazar a aquellos que lo van a llevar al martirio. Es francamente un heroísmo, una valentía de este clero que fue asesinado, monjas de todas maneras, pues con los vejámenes más terribles, religiosos, seminaristas, la Acción Católica, bueno, una persecución entonces brutal que tendría como consecuencia legítima entonces el levantamiento o la continuación de la guerra, porque era un exterminio. Pero yo quisiera entonces que nos situemos. ¿Quién era Francisco Franco? ¿En dónde estaba? ¿Y cómo inició esta reacción católica contra todas estas cuestiones? Claro, pues Francisco Franco era uno de los generales más prominentes de la España republicana incluso, y él se encontraba en el momento del levantamiento, incluso eran Canarias, porque el levantamiento, por muchos de los que también han falsificado la historia, que cuentan que fue algo súper planeado por Franco, no fue así. Habían muchísimos generales republicanos, nuevamente, como decimos, republicanos, incluso hasta republicanos masones, como Cabanillas, que dijeron: esta situación es insostenible para el país, están cometiendo crímenes, nos quieren volver un satélite de Moscú, están matando monjas, curas, niños, solo por su fe. Entonces esto es insostenible, va a acabar con nuestra patria, entonces tenemos que hacer algo. Los jefes de la primera conspiración podría decirse que fueron Mola, Queipo de Llano, Cabanellas, que incluso eran republicanos todos ellos, ni siquiera eran monarquistas. Generales. Sí, generales republicanos, que eran el general Emilio Mola, el general Queipo de Llano, Cabanellas, Godet, por ejemplo, Godet en Barcelona, que fue de los primeros que asesinaron. Por ejemplo, el levantamiento entonces de Moscardó también, del coronel Moscardó en Toledo. ¿Cómo fue eso, Nico? Cuéntenos. Eso fue pues, en julio de 1936, después de conocido el asesinato de Calvo Sotelo. Emilio Mola y los golpistas dijeron: ya no, esto no aguanta más, es el momento de actuar. Entonces empezaron a hacer unos levantamientos generales en todo lo largo y ancho del país de España, por ejemplo en Sevilla, donde está el Queipo de Llano, que tuvieron éxito, en Salamanca también, que lograron tomar el poder rápidamente, Emilio Mola en el norte, en Burgos, que después se convertiría por un primer periodo de la guerra como en el centro operativo del bando nacional. Bueno, más bien hacia el final de la guerra, porque el primer centro operativo fue en Salamanca, pero Burgos cobró muchísima importancia como después del primer año de guerra hasta el final. Godet en Barcelona, el coronel Moscardó, que tanto hablamos, era un coronel que fue muy fiel, que estaba en ese momento en el Alcázar de Toledo, y cuando escucharon las noticias del alzamiento, ellos también hicieron el alzamiento, pero las fuerzas republicanas empezaron a asesinar a todas las personas que vieran que estaban ciertamente comprometidas con el bando nacional. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Él resguardó a todas estas personas en el Alcázar de Toledo, el cual fue bombardeado a mansalva sin ningún tipo de piedad, si tuvieran mujeres, niños, heridos, militares dentro, y lo bombardearon todos los días como por 3 meses. Con el coronel Moscardó estaba ahí dentro dirigiendo las operaciones. Incluso los republicanos capturaron uno de sus hijos y que le dijeron: si usted no rinde la plaza, vamos a asesinar a su hijo frente a usted.
Y si usted recuerda mejor las frases que le dijo, me gustaría que la dijera cuando lo llamaron y le preguntaron qué hacemos. Claro, claro. Comuníquenme a mi hijo. eh, Hijo, prepárate para morir porque no voy a entregar la plaza. Este es el compromiso entonces interesantísimo. Vale mucho la pena retomar o más bien recalcar la valentía de estos soldados que resistieron entonces, que incluso traían el embajador soviético a presenciar cómo supuestamente iba a caer la plaza. Para los que no saben, un alcázar en una especie de fortaleza en el Alto de Toledo. Varias ciudades tienen sus alcázares y la gente seguía resistiendo a pesar de que le pusieron unas minas. Sí, eh, prácticamente lo destruyen completamente, solo quedaba casi un pedazo y ahí resistieron hasta el final, hasta que las tropas del general Francisco Franco, que él se encontraba en Canarias, pero después pasó al norte de África. Y de ahí hicieron uno de los primeros puentes aéreos, puede decirse, o el primero de la historia, claro. donde pasan a todas las tropas, digamos, de los africanos, donde estaban también la Legión Española en el mando de Millán Astray y empezaron a combatir desde Sevilla y empezaron a subir. Franco, ¿qué hizo? Cuando dijeron vamos a Madrid y él dijo el coronel Moscardó ya no va a poder aguantar más y se desvió a Toledo. Incluso llegó a tener una discusión con Mola, me parece, ¿cierto? Sí, 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 con Mola, Que porque era el decían, que quería que entraran a Madrid de una vez. A ver, siempre en la historia nos han dicho que los militares entonces se levantan, como ha pasado en varios golpes de Estado, ¿no? En este caso específico, se habla de que los militares se levantaron casi contra la voluntad popular para imponer un régimen fascista y me recuerda mucho que varias ciudades al momento del golpe cayeron rapidísimo. Una de estas es Pamplona, donde la condesa de Vallellano nos dice, hasta las piedras son nacionales, nos menciona la condesa. Entonces, esto es un levantamiento del pueblo como tal, que evidentemente se levanta contra otra facción del pueblo, ¿no? Pero es un levantamiento perfectamente legítimo y en su mayoría, porque, es decir, el golpe se apoya en grandes ciudades, lo que pasa es que es reprimido con una fuerza brutal, con las armas soviéticas, con los milicianos de anarquistas y comunistas armados, y que es lo que obliga entonces a los militares a intentar hacer rápido el golpe y traer, de cierto modo, como ya veremos en las consecuencias finales, una gran prosperidad para la España de futuro, ¿no? claro, claro. Además, precisamente esto fue un levantamiento popular, sí, del ejército, pero fue nacionalista. Eran personas que si fueran católicos, ultracatólicos, monárquicos, carlistas, filofascistas, eran personas que querían era su patria, que querían a su religión, que hacía parte intrínseca de su identidad como españoles y que decían no queremos que esto se convierta en el arrabal, ¿sí? En el arrabal de la Unión Soviética y para tener miseria como ya había empezado a suceder en varios lugares del mundo. Entonces estas personas se levantan, obreros, campesinos, de manera nacionalista por amor a su patria y empiezan a pelear. Incluso es curioso porque lo que usted menciona, el bando republicano, cuando dirían, uy, tremendo ejército también, había muchos españoles ahí. El bando republicano, de las primeras decisiones que tomó fue licenciar su ejército. Por eso tenía personas que no tienen ningún tipo de experiencia militar de generales. Licenciar, ¿qué es? Cuéntenos. Licenciar es que a todos los militares con experiencia, que eran generales de carrera, coroneles, capitanes de ahí abajo, que quedaron en el bando republicano en el momento del levantamiento y que de alguna forma algunos tal vez inocentemente creían que era respetar como un statu quo constitucional y no una amenaza comunista, dijeron pues vamos a defender la república como había pasado en 1934 y lo que hicieron fue decir, listo, los apoyamos y en la desconfianza absoluta que ellos sentían por el ejército y como tenían también secretarios y militares soviéticos que estaban viniendo en camino para dirigir las tropas, porque esto se iba a convertir España en un satélite soviético, como no me voy a cansar de repetir, pues los licenciaron y dijeron, ustedes ya no hacen parte del ejército. Acá vamos a tener esa al albañil sin demeritar ningún tipo de oficio, pero pues que no tenía experiencia militar y decía, el albañil que usted es miembro del Partido Comunista, el comisario del Partido Comunista de no sé dónde,
listo, ahora usted va a dirigir todas las columnas de tal lado, una persona que no había cogido una pistola en su vida. Entonces por eso también es que tuvieron una desventaja increíble. Y las grandes entonces derrotas que se dieron una a una, porque solo en las batallas de Madrid y que es la misma de Guadalajara son las que ganan los republicanos, de resto entonces entregados a la derrota casi siempre. Yo creería también por la misma moral comunista, a pesar de tener esta publicidad a nivel mundial tan exacerbada, ¿no? Por finalizar, entonces ya se nos va acabando el tiempo. ¿Qué consecuencias trajo el ascenso de Francisco Franco, de un régimen que ciertamente, hay que decirlo, compartió muchos intereses con la Alemania nazi, con la Italia fascista, que recibió una ayuda de ellos, pero que después logró entonces desenmarcarse de estas líneas y tuvo incluso relaciones con Juan Domingo Perón y más adelante con Estados Unidos? Claro, exactamente. Es que muchas personas precisamente eso tumba un poco o bastante la acusación de Franco era un completo fascista y no era así. Incluso Franco había tenido unas grandísimas diferencias con José Antonio Primo de Rivera, el verdadero líder del fascismo español, por así llamarlo. Que todos ellos murieron, Ramiro Ledesma, Ramiro de Maeztu, José Antonio en los primeros meses de la guerra los mataron sin juicio ni nada, solo por cómo pensaban. Bueno, Franco entonces lo acusan de fascista, pero una vez empezada la Segunda Guerra Mundial y él ya ostentando todo el poder en España, ¿qué hizo? ¿Se unió a la guerra? ¿Se unió a la guerra por el bando del eje? No, no sucedió nada de eso. Eso nos lo explica muy bien, por ejemplo, su jefe de Relaciones Exteriores y su valido, que era Ramón Serrano Suñer, que él nos dice, no, nosotros lo que empleamos fue una política de amistad y resistencia. Él se entrevistó varias veces con Hitler, quien lo obligaba y lo estaba conminando a que de una vez invadiera Gibraltar, por ejemplo, y él decía, no, no podemos, nuestro país está muy debilitado por la guerra, nosotros no nos podemos meter en esta conflagración. Y Hitler esto le molestó muchísimo, incluso decía, nosotros habríamos podido entrar a la guerra si no hubiera sido por Franco y Ramón Serrano Suñer. O sea, él mismo lo dice y eso está comprobado por los diarios del Mariscal Yotl. Entonces, es muy curioso, Franco se volvió un estadista que se preocupó primero fue por España, por recuperarla de esta guerra desastrosa, fratricida, de esta amenaza comunista, de restaurar la moral católica, la tradición, la misma industria, ¿no? Se demostraba nomás cuando ellos tomaron Bilbao cómo aumentó 3 veces la producción porque los comisarios comunistas no hacían nada por eso, ni sabían hacerlo. Entonces eso le trajo un montón de beneficios culturales y muchísimo progreso a España. Bueno, hubo grandes entonces personajes de la historia mundial que vivieron en ese Madrid, ¿no? Lo dejaremos para otro programa, pero por ejemplo, Salvador Dalí se entrevistó muchas veces con Franco, incluso llegó a vivir en la España de Franco. Claro. Es importante también, apenas gana la guerra y una fuerte recesión, evidentemente por una guerra civil de ese calibre, pero posteriormente y bajo la batuta de Franco llegó a ser una potencia mundial, el octavo país con mayores riquezas entonces de producto per cápita bajo el gobierno, se puede decir de alguna manera, bajo la dirección de ministros, de cierto modo con políticas neoliberales como eran los del Opus Dei. Sí, totalmente, totalmente. Listo, entonces agradecemos mucho a Nicolás por haber compartido entonces los conocimientos adquiridos en la Universidad Autónoma de Madrid, por haber entonces comunicado todas estas verdades con la idea de romper todos estos mitos y también hacer entonces un paralelo de cómo se va comportando la izquierda, de cómo va siguiendo este guión. Al principio con un velo democrático, después se quitan la careta, armando civiles, persiguiendo de manera frontal a la iglesia y a todo lo que no está con ellos, incluso a los que no son radicales o como llamarían ellos, moderados, ¿no? Nicolás, muchas gracias. No, muchísimas gracias, David, por la invitación. Y entonces a todos ustedes los invitamos a continuar viendo los podcasts que vamos a seguir haciendo en Únete por Colombia, estos podcasts de Únete por la Historia para que conozcamos
los mitos, las realidades y nos quitemos las vendas entonces que nos han impuesto. Muchas gracias. Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast.